Un gusto volver a estar con ustedes, pues aquí vamos a seguir con la historia de Rusia, en la que habíamos visto toda esta batalla que habían tenido en Berlín, en la que va a sobresalir todo ese espíritu ruso. Pero vamos a ir viendo aquí algo que está pasando paralelamente en ese momento, porque aquí va a estar la entrada del pueblo alemán a Stalingrado. Un pueblo que en realidad no tenía ninguna importancia militar, pero que el pensamiento obsesivo, patológico de Hitler hace que vuelva a resurgir esos odios que él mantiene y que haga, por el puro nombre de Stalin, querer destruir esa ciudad. Aquí vamos a ir viendo cómo todo se va a ir haciendo paulatinamente, en el que va a empezar a resaltar todo ese rostro de la tragedia, pues la cara de la medusa, en realzar todo ese sumo de dignidad que tuvo este pueblo. Aquí se menciona que el día de la victoria, dicen que como una pues tradición que se ha venido manteniendo, en el que dan 125 gramos de pan con una copita chiquita de vodka, como una tradición recordando todo ese día de la victoria, de toda esa porción que se daba a las personas para comer. Esa era la cantidad que se daba y que muchas veces pues no alcanzaba la harina y que se tenía que complementar con todas esas semillas de algodón, y de pues era como una masa que hacían, porque no había la suficiente harina, en la que complementaban los 125 y que era ese complemento que hacían con el algodón y el lino. Fíjense en cómo era tan limitante el alimento que llegaba a la boca de las personas. Todo esto que paralelamente había y que se había estado empezando a formar una mega defensa, eh, en la que se iba a tener que ir disminuyendo para evitar que los alemanes llegaran a Moscú, porque era un punto clave, era muy importante que llegaran ahí, porque allí había un plan para llegarlo a desarrollar, y de que Hitler había dicho que esta guerra no era una guerra común y corriente, era una guerra de exterminio, en la que era importantísimo que se detuviera en Moscú, porque aquí fíjense lo que había pasado a través de todas estas batallas, a través de todas estas situaciones. Lo único que se había podido hacer es detener a los alemanes, es resistirlos, pero no se había ganado una batalla hasta que llega a ser la batalla de Stalingrado. Toda esta situación que va a hacer el objetivo de desaparecer a la Unión Soviética, ¿sí? Y que cayera también todo ese mundo eslavo, en la que los habitantes estaban condenados a la esclavitud. Ese era uno de los determinantes por los que todo ese sistema centralizado de la Unión Soviética profundamente tenía que tomarse, y evitar que llegaran a Moscú. Toda esa unión, profundamente, con el concepto bien claro de los objetivos que se tenían que realizar, esta Unión Soviética eh, tenía que evitar que fuera tomado Moscú. Fueron repegando, porque era como tomarse el corazón de Moscú. Era Moscú, eso significaba, era un punto importante, por lo cual todo lo que estaba pues en cierta forma planeado para como un movimiento histórico, era como tener la llave de acceso a la destrucción de la Unión Soviética,
y de toda esa invasión que se venía suscitando los alemanes, porque ese era en realidad el objetivo de ellos, el objetivo que tenían que hacer los rusos. Decían que cuando algo ya no tiene salida, cuando algo ya se sale fuera de control, cuando algo se tiene que encarar, una de las frases de la Unión Soviética dicen: atrás está Moscú, como diciendo que esto, que hay que resistir porque la salida o la solución está al otro lado de Moscú. Es como una expresión que tiene ese pueblo y que va a hacer que en esa época habían hecho, ya lo habíamos comentado en videos anteriores, que había en el Museo de Moscú, en el piso estaban las condecoraciones que les iban a dar a los alemanes cuando llegaran a Moscú. Y todo eso está puesto en el piso con vidrio para que la gente haga como una forma como de pisar todas esas condecoraciones que estaban. Porque aquí el objetivo, ya habíamos visto que ya había intervenido Moscú y que los objetivos era entrar a Moscú, al Báltico, para agarrar todo el petróleo del Cáucaso. Esta situación que venía haciendo desde los belgas, desde el Stalingrado, era uno de los objetivos de Hitler, que estaba obsesionado por hacer esa introducción en la cual ni siquiera era importante y sin embargo lo hizo, pero con la consigna de que no se podían regresar, tenían que seguir los alemanes avanzando, pero aquí estaba empezando pues a pasar situaciones ya nada más en cuestiones emocionales de una persona como era Hitler, en el cual él, por el simple hecho de llamarse Leningrado, por ser la cuna de los bolcheviques, también lo atacó, pues este mismo destino tenía Stalingrado. Por el puro nombre quería destruirlo, y que aquí va a tener una participación muy importante un general Chukov, que fue un ejército que realmente salvó a Rusia. Ese ejército en el cual él elaboró un plan para destruir a todo ese cesto de este destacamento ruso, ¿sí? En el que tenía que irlo acorralando, porque como ellos entraron en una forma pues muy ancha, muy todo eso, aquí habían estado bombardeando y aquí no habían sacado a las personas, no habían sacado a los civiles, y ellos se escondían en todos esos escombros, pero aquí hubo una situación, aquí se unieron toda esa gente y todos fueron eh, ayudando a ir venciendo a todos esos invasores, porque la gente civil estaba en todos lados, y entonces ellos también iban aportando esa ayuda que en cierto momento era importante. Aquí vamos a ir viendo cómo todo estaba dividido por ese río que es el Volga, que en una parte estaba todo el ejército rojo y en otra parte estaba pues todo el ejército alemán nazi. Aquí vamos viendo cómo todas esas oleadas de gente que venían de nazis empezaron a ser apoyadas por la gente civil, por atacarlos a ellos, por estarse debilitando toda esa fuerza que iba entrando, y que aquí vamos viendo que lo que querían era acorralar a todo ese ejército nazi, meterlo y hacer una especie como de cerco en el cual iban a ir impidiendo de que se pudieran salir después. Aquí iban a ir poniendo personas con grupos como de 12 personas, en donde iban a ir impidiendo, debilitando todo ese avance que tenía, toda esta forma de irlos pues haciéndolos como rodeándolos, como haciendo ese cerco que serviría para que el plan en el que se
permitiría a toda esa gente ocultarse y que a los tanques, pues como todo estaba derruido, le era casi imposible que pudieran entrar y pues tenían que irse alejando de todas esas líneas de abastecimiento los alemanes y en esa forma también debilitándolos. Cuando están todos metidos en la ciudad, el plan de Churco, eh, venían esas oleadas grandes de alemanes y automáticamente los iban parando, los iban debilitando, los iban acorralando y que en esa forma en que toda esa población se pudo esconder en la que en cierta manera como una forma criminal no fue evacuada la población, toda esa gente se va a ir defendiendo casa por casa, ¿sí? Y lo que ocurriría como en la Primera Guerra Mundial, cuando recordarán que habíamos comentado que la guerra se había convertido, pero ya en forma de trincheras, y que entonces era muy difícil porque los avances eran mínimos y eran de muerte pero sin embargo iban debilitando al contrario. Y así van a ir defendiendo todo a Stalingrado y que todas esas tropas alemanas se van debilitando. Aquí vamos viendo que hay una característica que Churko visualizó, porque la gente que va entrando, todos esos ejércitos nazis ya no estaban constituidos por alemanes y eso era muy importante porque la mentalidad, la ideología, todo cambia. Ahorita los que ya venían defendiendo ese ejército nazi, pues eran rumanos e italianos. Automáticamente era otra mentalidad porque aquí se estaba pues debilitando todos esos flancos que se estaban haciendo y que ya el objetivo de detener a todos estos ejércitos suficientemente era en cuestión de tiempo. Aquí tenían ellos que empezar a hacer tiempo para que pudieran llegar todas esas divisiones de Asia y de Siberia, que eran los que los iban a venir a salvar, pero que era lo que necesitaban, tiempo, lo que necesitaban era resistencia, y eso lo tenían muy claro todo, toda la Unión Soviética. Sabía que era importantísimo mantener esa resistencia para que pudieran llegar estas divisiones y así poder fortalecer en tanto el apoyo que venían a hacerlo y también a sacarlos adelante para detener todo este ejército que se estaba haciendo y que las divisiones que venían necesitaban el tiempo, en lo cual los dirigentes, los generales, ellos comentaban que todo este tiempo era un tiempo de sangre, porque aquí lo estaban pagando con vidas. Una de las situaciones que también nos ayudó fue el general Invierno, porque aquí la madre Rusia va a congelar todo el río Volga y por ahí van a empezar a traer abastecimientos por medio de esquí, a traerles alimento a todas esas, pero los nazis pues no van a tener esas características porque para empezar no tenían ni el equipo, no sabían manejar toda esa situación de poder esquiar en esas temperaturas, y entonces pues también van a quedar en cierta forma pues limitados a en cuestión de alimento, y aquí van a empezar a avanzar los alemanes y a retrocederse los soviéticos como siempre los han hecho, en las que van a ir haciendo, ganando tiempo para que lleguen todas esas situaciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí se podía haber evitado muchas muertes, porque recordarán que cuando hizo el pacto Stalin con Hitler, había dicho Hitler que él no iba a atacar Stalingrado, y sin embargo lo hace. Y entonces el asombro de Stalin le quitó el tiempo, le quitó la fuerza, porque también acuérdense que la Orquesta Roja le decía que venían acercándose ejércitos, y Stalin no lo creyó.
también pasó toda esa purga de ejército que hizo Stalin porque no podía controlar a su ejército y eso le dio la característica de no estar preparado para cuando llegaron los nazis. Pues todos estos errores que después trataron de encubrirlo con la victoria, pero que más adelante va a salir a la luz, en la que se va viendo cómo va a ir haciendo toda esta situación. Eh, Hitler les había dicho a su gente que no podían regresarse, no podían rendirse. Y entonces hagan de cuenta que era un pueblo tratando de resistir, de ganar tiempo para que vinieran las divisiones de Asia y de Siberia los ejércitos nazis donde tenían la orden de no rendirse. Entonces se empezó a hacer todo una batalla también ideológica donde pues mucha gente hacían, pero también llevaban todo ese recuerdo de toda la maldad, de toda esa situación en la que tanta gente murió de hambre, que van a ser rencores que se van haciendo y que cuando ganen van a tener esos presos de guerra, aunque la historia pues reflejaba que todos habían muerto en pues congelados, pero en realidad no, sí hubieron todos esos rehenes de guerra que resultaron de toda esa situación. Dicen que aquí empezaron a suscitarse muchas leyendas, muchas acontecimientos de esa gente que a veces, sin ser un héroe, hace cosas para poder sobrevivir. Se comentaba que había un cazador de ciervos en el que él era francotirador, él le tiraba a los ciervos y que él luchó mucho contra todos esos, pues, francotiradores nazis, pero no se pudo plasmar, aunque estaba escrito, en esa época estaba prohibido escribir todas esas situaciones y que pues más adelante lo vamos a ir viendo en aquel libro llamado La Guerra y la Paz, ¿sí? En la que se publicó, pero que en esa época, pues todas estas anécdotas, todas estas situaciones que muchos héroes que se mantuvieron en el anonimato, que no pudieron salir sus historias porque estaba todo eso prohibida y que aquí van a empezar a hacer todo cuando van ellos entrando y los van acorralando, los van cercando, ¿sí? Y que va haciéndose y formándose como que fuera una bolsa donde van a encerrar, donde van a hacer ese cerco a todo ese ejército alemán y que ya no van a poder ni salir, ni van a permitir que entren a salvarlos y que aquí va a empezar a tener toda esa garantía. Pero fíjense en que aquí aconteció algo. Aquí a todas las mujeres se les dio la orden de que empezaran a hacer armamento, ¿sí? Lo que no pasó en Rusia porque ellos querían poner una situación como que todo estaba muy tranquilo, como que todo estaba en paz, proyectar esa imagen y entonces no hacían movimientos, pero aquí no, aquí era diferente, aquí las mujeres estaban construyendo esos tanques, ¿sí? Que dice que construyeron más de 2000 tanques, el 3T-34, donde ya podía tener tres tripulantes, uno que fuera observando, otro que fuera manejando y otro que fuera disparando, lo que en los otros tanques todavía no se manejaba esa situación, pero aquí también van a empezar a hacer todas las cosas referentes a la aviación. Dicen que todas esas carreteras que empezaron a crear y que todo este movimiento de la toma de 6 meses, ¿se imaginan cómo debe haber sido toda esta situación? Estar enfocados con francotiradores, donde los estuvieran aniquilando, donde todos esos ejércitos no se podían retirar
y los otros no podían dejar de estar resistiendo, y aquí se va a ir haciendo hasta que se destruye el sexto ejército alemán, donde dice que hubieron más de 100,000 prisioneros, que ya les había yo dicho que todos dijeron que habían muerto. Y aquí va a ser la primera batalla que van a ganar, porque antiguamente no habían ganado, no habían ganado ni siquiera cuando fue todo lo de los ingleses, habían resistido. Y aquí va a ser la primera batalla en la que van a ganar, en la que toda esa situación que van haciendo, en esta situación en la que va a haber el triunfo de Stalingrado, donde van a tener la oportunidad de que cuando llegan a ganar toda esta batalla pueden ir a ayudar a Leningrado, ¿sí? Y toda esa división báltica que se estaba haciendo, y que van a poder llegar ese tren con todos los abastecimientos para salvar a eso, porque todo esto ocurrió paralelamente, ¿sí? No fue una cosa primero y la otra, no, todo estaba circulando al mismo tiempo. Por eso, al vencer en Stalingrado, pueden ir a ayudar a toda esa gente que está en Leningrado. Y recordarán que ya eso había empezado desde la guerra relámpago, cuando aquí van a empezar todos los poetas, todos los pintores y los cineastas a estar ocupando todo este material de esta situación que se suscitó en la batalla de Stalingrado. Aquí lo vamos a dejar hasta ahorita, porque ya vimos qué tan importante es cuando un pueblo tiene que resolver sus propios problemas que se tienen, y que aquí va a ser importante en la que van a empezar a salir con decoraciones en el lado de la Unión Soviética, recordándole a toda su población que ellos habían sido vencedores ya en alguna época, que habían vencido a Napoleón, que habían estado a la par de todas las batallas, que habían podido salir adelante, y les empiezan a meter a su gente que ellos eran triunfadores, que ellos habían podido vencer en otro tipo de situación, y que ahora lo tenían que hacer en este momento, que era importantísimo, porque todo ese ejército nazi era terrible, era tremendo, y el permitir que llegaran a Moscú sería la muerte, porque ya habíamos dicho que ese era el objetivo, y en el que se iba a destruir pues a toda esa gente y a someterla a la esclavitud. Por eso tenían bien convencido de que ellos en otras batallas habían podido salir adelante, y que todo ese fortalecimiento psicológico que se les metió a toda esa población, ¿sí? Fue lo que los sacó adelante. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo video, en el que ya vamos avanzando, porque aquí vamos a ir platicando todas esas batallas para ver la grandeza de este pueblo.